Neumovita, ayudándote a respirar mejor. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Pedrosa para Neumovita. Marzo de 2023. En México estamos cumpliendo ya 3 años que comenzamos a ver pacientes enfermos de coronavirus. Y de hecho estamos ya terminando la llamada sexta ola. Aunque ha disminuido importantemente la efervescencia en las redes sociales y en las diferentes comunicaciones de la gente queriendo conocer sobre el coronavirus, sigo recibiendo a diario mensajes y llamadas y preguntas en relación sobre todo a la vacuna del coronavirus, que es quizá una de las cosas más importantes. Así pues, el día de hoy vamos a hablar de preguntas que nos hacemos todos los días sobre vacunas de coronavirus. Comenzamos. ¿Me puedo vacunar? Debo de vacunarme. Este número que ustedes observan aquí abajo es el número de vacunas aproximado que reporta la Organización Mundial de la Salud a este momento de vacunas que se han puesto en todo el mundo. Para nosotros los que nos dedicamos a ver pacientes de forma clínica es muy evidente el cambio que ha significado la vacuna, siendo que tenemos mucho tiempo que ya estamos viendo de manera cada vez más rara pacientes graves, pacientes intubados, pacientes con neumonía, pacientes que se deben de hospitalizar. Y esto sin duda es debido a la gran importancia que ha tenido el esquema de vacunación en el mundo. Entonces, al respecto, si eres aún de esas personas que aunque usted no lo crean, hoy siguen existiendo, que no se quiere vacunar, es importante que se vacunen, puesto que esto se ha demostrado que disminuye de una manera significativa el riesgo de hospitalización y el riesgo de tener enfermedad grave y de terminar intubado e incluso muerto. Entonces, sí nos debemos de vacunar. ¿Me puedo contagiar por la vacuna? No, porque, como vamos a ver en un cuadro posteriormente, la gran mayoría de las vacunas que se están poniendo en todos lados y sobre todo en México no contienen virus de COVID-19, no contienen virus de coronavirus. Por lo tanto, siendo que están compuestas por diferentes sustancias, la posibilidad de que contagies es cero. La vacuna no te va a contagiar de COVID. Vacúnate, por favor. ¿Me puedo contagiar una vez que me he vacunado? Sí, por supuesto. La vacuna del coronavirus, al igual que la vacuna de la influenza, son vacunas cuyo fin no es el hecho de que no te contagies, es el hecho de que no tengas enfermedades graves. Sí te puedes contagiar y sobre todo por la presencia de nuevas y diferentes cepas. De lo que se trata es de que no te enfermes grave, pero sí te puedes contagiar y tener cuadros leves, como lo hemos visto. Estamos viendo ya más bien personas con enfermedades leves, las cuales las podemos atender en casa con medicamentos sintomáticos y que no estamos teniendo prácticamente ya problemas de hospitalizaciones. Entonces, sí te puedes contagiar, pero no te va a dar una enfermedad grave, muy probablemente. ¿Me debo de vacunar una vez que he contraído COVID? Sí. Hoy sabemos que la inmunidad más potente es la inmunidad que te confiere el hecho de haber vacunado completo a tu organismo y por otro lado, si tuviste la eventualidad de que te contagiaste, eso se llama inmunidad híbrida. Por lo tanto, si te contagias de COVID, sí es posible y es recomendable que te vacunes si es que te toca vacunarte. ¿Cuándo te debes de vacunar? Consideramos nosotros como día uno el día que iniciaste con síntomas de COVID y a partir de ahí vas a contar 30 días y el día 31 te puedes tú vacunar sin ningún problema. Entonces, 30 días sin vacunarte y en el día 31 te vacunas. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la vacuna del COVID? La que se considera la única como tal es el hecho que hayas tenido alguna reacción alérgica a una vacuna previa por COVID. Sin embargo, hay quien considera que hay algunos pacientes con
disminución de su inmunidad que no se deban de vacunar. Es importante también saber que los pacientes con disminución de inmunidad también son más propensos a tener formas graves de COVID, ya sea hospitalarias o ya sea de terapia intensiva. Por lo tanto, si tienes alguna enfermedad que disminuya tus defensas, por ejemplo, enfermedades reumatológicas tipo el lupus o la artritis reumatoide, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, enfermedades hematológicas como leucemias o linfomas, por ejemplo, SIDA, o que recibas algún medicamento inmunosupresor que te disminuya tus defensas, primero platícalo con tu médico a ver si él considera que es pertinente que te vacunes y si es así, hazlo, porque sin duda, hoy por hoy, las enfermedades graves que estamos viendo son más bien en pacientes inmunocomprometidos y algunos de ellos vacunados. Esto es terriblemente raro, pero sí es importante que le confieras a tu organismo la mayor protección que sea posible. ¿Qué vacuna me debo de poner? Hoy aún no tenemos manera de escoger nosotros la vacuna, puesto que toda la entrega de vacunas a nivel mundial está siendo regulada por la Organización Mundial de la Salud y todavía no se comercializan. Pero eso es muy probable que termine pronto, que pronto se puedan empezar a comprar y en relación a eso les daré esta información. Les presento esta tabla que yo diseñé. En esta tabla tenemos aquí las diferentes vacunas, su mecanismo de acción, cuántas dosis implica un tratamiento completo de la vacuna y cuántos días debe haber entre cada dosis para que nosotros tengamos un esquema completo de vacunación. Esto quizás sobre porque mucha gente ya se vacunó, pero de todas maneras lo quiero presentar para aquellos que han decidido no vacunarse y que lo seguimos viendo todavía hoy en diferentes lados. Nosotros entonces tenemos 4 diferentes mecanismos de acción. Tenemos las vacunas de RNA mensajero, en las cuales mediante ingeniería genética se produce una sustancia que se llama RNA mensajero que existe de manera normal en el organismo y que permite la programación de diferentes actividades celulares y de diferentes sustancias en todo el organismo. Y entonces se introduce la información del coronavirus mediante este RNA mensajero para modificar y que las células ya conozcan las partes del coronavirus y las ataquen directamente. Estas dos son las Pfizer y Moderna, que son las que se ponen primordialmente en Estados Unidos y que también las hemos tenido en México. En las de vector viral se introducen partes del coronavirus juntas a un virus que existe en el mundo desde hace mucho tiempo y que lo estamos viendo todos los días. Sobre todo se utiliza mucho uno que se llama adenovirus, que produce catarro y produce gripa común, y al adenovirus se le agregan pedazos del coronavirus para que se introduzcan mediante la vacuna y que también las reconozca el organismo. Las únicas vacunas que sí contienen virus de coronavirus y que sin embargo son muy seguras son las de virus atenuado, en las cuales se introducen coronavirus que se han disminuido su actividad, y esas las venimos usando estas vacunas desde hace mucho tiempo. Son como la de la viruela, la poliomielitis, en fin, muchas que tienen muchísimos años y que han demostrado que no dan problemas. Estas son Sinovac y Covaxin. Sinovac sí hubo en México, Covaxin pues no la hay en México, esta es hindú, pero pues por si eventualmente la tenemos. Y las últimas, mediante una tecnología que se llama subunidad proteica, se introduce un pedazo de proteína mediante la vacuna que va a ser similar a la proteína que reconoce el organismo como ajena del coronavirus y entonces pueda producir defensas. Y estas son Novavax y Abdala. Vean ustedes que la gran mayoría de vacunas son de 2 dosis, solo de una sola dosis solo es la Johnson Johnson, que es de vector viral, o CanSino, que hubo en México, que es de una sola dosis. Y bueno, cuando nosotros hablamos de un esquema completo de vacunación, nosotros tenemos que poner para Pfizer 2 vacunas, que debe de haber entre ellas entre 21 y 60 días de diferencia, Moderna 2, que son entre 30 y 60 días, y así se explica el resto de la tabla, con la cual vamos a hablar ahorita todavía en relación a otras cosas en un momento. ¿Debo de ponerme un refuerzo?
Hoy sabemos que sí. Una vez que tienes un esquema completo de vacunación, que es lo que se indica en la columna azul, se recomienda ponerse un refuerzo. No todas las vacunas se han usado como refuerzos. De las que realmente existe literatura son de tres, que son las que estoy presentando aquí, pero sin duda es indicado que te pongas un refuerzo. ¿Qué quiere decir ponerse un refuerzo? Quiere decir ponerse una dosis adicional al esquema completo que has tenido. Y las que estamos usando, las que hemos usado principalmente en México, es Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Entonces, sí está indicado que te pongas un refuerzo. 3 o 4 refuerzos. Lo que está indicado hoy en la literatura es que los 3 refuerzos están indicados para toda la gente y la cuarta dosis de refuerzo no debiera de ser universal, aunque sea universalizado en muchos lados. De acuerdo a la literatura, es recomendable que te pongas una cuarta dosis de refuerzo solamente si tienes más de 60 años o tienes alguna enfermedad que disminuya tu inmunidad, como enfermedades reumatológicas, como SIDA, como cáncer, quimioterapia, linfomas, leucemias, etcétera. Entonces, no te pasa nada si te pones 4, pero realmente lo indicado son 3, a menos que tengas cualquiera de las condiciones que hemos mencionado. En la gráfica que se observa de este lado, ven ustedes las diferentes olas que hemos tenido nosotros en México. La que es importante ahorita por razones vacuna es la que está señalada con la flecha, que es la ola de Omicron. Omicron es un nuevo virus con menos, aparentemente menos afección grave y con mayor virulencia, y que es un virus que ha condicionado cambios en las cuestiones de las vacunas, como lo vamos a explicar posteriormente en una de las gráficas en relación a la tabla y a los boosters. Pero quise presentar esta gráfica para que se entienda fácilmente. ¿Sabemos algo de vacunas nuevas? Sin duda. En Estados Unidos y en Europa ya existen vacunas nuevas. Prácticamente todas las vacunas que se han estado aplicando en México hasta hoy han sido vacunas que se generaron a partir de la información genética de los diferentes virus de las formas nativas que tuvimos a finales de 2019 y 2020, y son las que se han estado aplicando en todo el mundo. Sin embargo, desde la oleada de Omicron, que es la cepa que ahora predomina en prácticamente todos los lugares del mundo, se empezó a trabajar en ello y se creó ya una vacuna que se llama bivalente. ¿Por qué? Porque incluye la información de las formas nativas e incluye la información genética de Omicron. Y estas vacunas bivalentes se están ya aplicando en algunos sitios del mundo. Específicamente, que son Pfizer y Moderna, vacunas de RNA mensajero, se están aplicando en Estados Unidos y en Europa desde septiembre del 2022. Por eso es que son las ambas palomitas, son las únicas que son bivalentes. AstraZeneca hoy es todavía monovalente. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿vamos a tener revacunación? Pues sí, es muy probable que sí, sobre todo ahora que se logren ya comercializar las vacunas, y muy seguramente las que van a predominar van a ser las formas bivalentes. Entonces, cuando hoy me preguntan, me dicen, oye, tengo oportunidad de vacunarme en Estados Unidos o en Europa, les digo, sí, hazlo y ponte una forma bivalente que se puede poner 60 días después de la última dosis que tuviste, ya sea de la dosis completa o ya sea del booster. Te pones una segunda dosis a los 60 días y eso te va a dar protección para las formas nativas y para, eh, para Omicron. Entonces sí, sin duda es importante que te vacunes. Pues muy bien, esto que hemos presentado son las preguntas que más me hacen los pacientes. Tratamos de ser lo más amplios y contestar lo más posible. Sin embargo, es probable que ustedes tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta que quisieran formular. Con todo gusto, pónganlas en los comentarios de YouTube y nosotros lo más pronto posible las contestaremos. Muchísimas gracias por su atención. Jorge Pedrosa para Neumovita, ayudándote a respirar mejor.
Saludos. Neumovita, ayudándote a respirar mejor.